El calor de ese día se aferraba a la tierra como una pena que se negaba a desaparecer. El polvo brillaba sobre el camino abierto, devorando la línea entre el cielo y la arcilla hasta que todo se volvió del mismo dorado dolorido. Un solo jinete avanzaba a través de esa bruma. Un joven llamado Thomas Calder, de hombros anchos, quemado por el sol, con la camisa medio desabrochada, un sombrero de paja bajo contra el resplandor. El casco de su alcalde marcaba un ritmo sordo en el suelo duro, un sonido tan constante que parecía contener la soledad misma. Cabalgaba sin prisa. La lluvia caía, sus pensamientos más pesados que el cielo. Las facturas del rancho esperaban, las cercas se combaban, los cultivos deseaban una lluvia que nunca llegó. El verano en el valle era feroz este año. Primero vio el brillo, solo una onda de movimiento muy adelante como el calor jugando una mala pasada. Luego una forma, el destello de una pequeña figura caminando sola. Disminuyó la velocidad de su caballo, entrecerrando los ojos. A medida que se acercaba, el brillo se hizo real. Una niña pequeña arrastrando algo detrás de ella. Una caja de madera atada con una cuerda deshilachada. No tendría más de 7 años, delgada como un junco, con los pies descalzos blancos de polvo. Su vestido descolorido ondeaba contra sus rodillas, rasgado en el dobladillo, del color de los ancianos viejos. A Thomas se le encogió el corazón incluso antes de hablar. Había visto niños hambrientos antes, pero no así, solos al sol, con su diminuta sombra temblando a la luz. Se detuvo junto a ella, con las botas crujiendo al desmontar. El alcalde resopló, espantando las moscas de su costado. La niña levantó la vista, cautelosa, con los ojos de un sorprendente verde pálido, abiertos por el cansancio y algo más antiguo. Miedo tal vez, o el recuerdo. No habló. Simplemente se quedó allí de pie, respirando entrecortadamente, con una mano agarrando la cuerda que rodeaba la caja. ¿A dónde vas, pequeña?, preguntó en voz baja, con la voz áspera por la falta de uso. Tragó saliva, con los labios agrietados. Mamá está allí. Señaló hacia una delgada línea de álamos que daban sombra a una zanja. Thomas siguió su gesto y vio a una mujer desplomada contra la base de un árbol, inmóvil pero erguida, con la falda extendida en el polvo. Incluso desde la distancia, vio la curva de su vientre, redondo, tenso, pesado por el inminente parto. Caminó hacia ella lentamente, con cada paso silencioso, como si se acercara a un animal herido. La niña la siguió, arrastrando la caja. La cuerda le marcaba pequeños surcos rojos en los dedos. Al llegar a la mujer, vio que tenía los ojos cerrados, pero su pecho se elevaba levemente. El sudor oscurecía los mechones de cabello castaño pegados a su sien. Su piel estaba pálida bajo la mugre. Sus labios se entreabrieron, como si se debatieran entre una súplica y una oración. La niña se arrodilló a su lado. Mamá, susurró, rozando la mejilla de la mujer. Creo que es un buen hombre. Thomas también se arrodilló, dejando su cantimplora. La mujer se movió levemente al oír el sonido del agua. La destapó y le ofreció un sorbo. Ella parpadeó, intentando enfocar. Sus ojos eran del color de la lluvia lejana. Ella lo miró, su sombra bloqueando el sol, y el miedo brilló en su rostro. Él le habló con dulzura. No tenga miedo, señora. Necesita agua. Hay un pueblo cerca. Ella no respondió, solo bebió cuando él acercó la cantimplora a sus labios. Le temblaban las manos. Después de un momento, asintió débilmente hacia la niña. Mi hija, Annie, murmuró con la voz quebrada. Nos fuimos temprano. No pudimos quedarnos. Thomas apretó la mandíbula. No preguntó por qué. Había visto suficiente para adivinarlo. Viudas, vagabundos, deudas, hombres que tomaban lo que querían. Annie tiró de su manga. Señor, dijo, con la voz tan débil que casi desapareció en el viento. El bebé de mamá nacerá pronto. No puede caminar mucho. Thomas se arrodilló a su lado,
su sombra cubriendo tanto a la madre como al niño. ¿A dónde iba? Los ojos de la niña brillaron de desesperación. A cualquier parte. La forma en que lo dijo, como un deseo secreto en el que ya no creía, lo atravesó con más fuerza que cualquier espada. Tragó saliva, incapaz de articular palabra. El silencio se prolongó, llenándose con el susurro de los saltamontes y el lento goteo del agua de la cantimplora. Entonces, en esa frágil quietud, ella dijo algo que detuvo el tiempo. «Trabajaré toda mi vida», susurró. «Por favor, compra a mi mamá antes de que se la lleven». Thomas se quedó paralizado. Su mente daba vueltas ante las palabras, ante la cruda verdad que se escondía tras ellas. Por no salvar, no ayudar. ¿Por qué clase de mundo había enseñado a una niña a negociar así con su propia vida? Miró el camino tras ellos, vacío, extendiéndose hacia un horizonte borroso por el calor, y luego volvió a mirar a la mujer desplomada bajo el árbol. Sus ojos se abrieron de nuevo, como si hubiera escuchado la súplica de su hija, y una lágrima resbaló por su sien. «¿Quién viene a buscarte?», preguntó en voz baja. La mujer negó con la cabeza levemente. «No importa», susurró. «Teníamos que irnos». El cielo palpitaba blanco por el calor. Las cigarras chillaban entre la maleza. Thomas miró el camino agrietado que tenía delante, la larga hilera de colinas que conducía a su solitario rancho. Algo pesado se removió en su pecho. Culpa, tal vez, o piedad. No sabía cuál, pero sabía lo que significaba. Levantó el brazo de la mujer por encima de sus hombros. Ella jadeó suavemente mientras la ayudaba a levantarse. Annie se aferró al otro lado de su madre, con sus pequeñas manos temblorosas pero decididas. Juntos dieron un paso, luego otro. Thomas silbó por lo bajo para llamar a su caballo, y el alcalde llegó obedientemente. «Tranquilo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Te llevaremos a un lugar seguro». Colocó a la mujer de lado en el caballo, con los brazos flácidos alrededor del pomo de la silla. Annie se subió detrás, con el rostro pálido, pero los ojos encendidos de orgullo. Thomas tomó las lluvias y comenzó a caminar, guiándolos por el interminable camino, con las botas hundiéndose en el polvo suave. El sol descendía, sangrando naranja a través de las nubes. Cada pocos minutos miraba hacia atrás, la cabeza de la mujer apoyada en el hombro de su hija, ambos demasiado cansados para hablar. El camino a casa nunca se había sentido más largo. Cada kilómetro parecía susurrarle cosas que había olvidado, el peso de la necesidad de otro, el extraño dolor de pertenecer. Para cuando las primeras luciérnagas parpadearon, su cabaña apareció entre los álamos, un sencillo lugar de madera con una chimenea, un corral y un campo convertido en maleza. No mucho, pero era un refugio. Ató a la yegua, bajó a la mujer con cuidado. Su cuerpo era ligero, casi frágil, su respiración superficial. La llevó a través de la puerta donde el aire era más fresco, y la acostó en su cama. Annie permaneció de pie junto a la pared, en silencio, con la mirada recorriendo la habitación, observando la colcha desgastada, la taza de hojalata en el estante, la vieja Biblia junto a la ventana. Thomas fue a buscar agua, llenó un cuenco y mojó un paño para la frente de la mujer. Ella susurró algo débil, pero él no pudo captarlo. «Estarás bien», dijo en voz baja, aunque no estaba seguro de creerlo. «Ahora descansa». Preparó una comida ligera, pan de maíz y frijoles, y le dio a la niña la mitad de la suya. Ella intentó agradecerle, pero apenas podía tragar entre bocados. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca por el sueño. «Es usted amable, señor». Mamá dijo, «Los hombres amables no duran mucho en este mundo». Él no respondió, solo miró por la ventana el crepúsculo que se profundizaba. Las primeras estrellas cobraban vida. El campo se extendía vacío más allá de la cerca. El viento se movía como un fantasma sobre la hierba. Detrás de él, la mujer se movió. «Gracias»,
susurró débilmente, con los ojos aún cerrados. Por no preguntar, Thomas se giró. ¿Preguntar qué? Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada y triste. ¿Quién era yo, que hice mal? No dijo nada. Había preguntas en su corazón. Sí, pero sabía que las respuestas no cambiarían lo que ya había decidido. Alimentábala una pequeña hoguera, asegurándose de que durara toda la noche. Afuera, una lechuza graznaba solitaria y silenciosa. Annie se acurrucó junto a su madre, con su pequeña mano apoyada en el brazo de la mujer. Los párpados de la niña revolotearon y luego se cerraron. Thomas permaneció un buen rato en la puerta, con la luz de la lámpara a sus espaldas y el viento nocturno rozándole la cara. Había querido vivir solo. Así sería más sencillo. Pero algo en la imagen de esa niña durmiendo en el suelo rompió el viejo silencio interior. Miró al horizonte, donde la luna ascendía lenta y roja, y sintió la extraña atracción del destino. En algún lugar más allá de esas colinas, alguien los buscaba. Casi podía sentir el peligro en la distancia, caminando hacia su casa con botas silenciosas. Cerró la puerta, le puso llave y dejó el rifle junto a la cama. Con el último destello de luz de la lámpara, la niña murmuró medio despierta: «Ahora estamos a salvo, ¿verdad?». Thomas dudó, con la mirada fija en la sombra de la ventana. «Ya veremos», susurró. Afuera, el viento cambió. El polvo se levantó de nuevo. El camino lejano, como si llevara una promesa o una advertencia hacia la casa que Mercy había construido. La mañana llegó suave y dorada, derramándose por la pequeña ventana de la cabaña como miel vertida sobre el polvo. El mundo exterior olía a heno y rocío, pero dentro olía a aliento fresco, a supervivencia. Thomas fue el primero en moverse, estirando los hombros hasta que la madera crujió bajo sus palmas. Miró hacia la cama donde la mujer yacía inmóvil, su cabello oscuro extendido sobre la colcha como una sombra derramada de otra vida. Su rostro estaba pálido pero vivo, sus labios ya no estaban agrietados. La niña, Annie, dormía acurrucada junto a su madre, agarrando una esquina de la manga de franela de Thomas que ella debió haber sacado de la silla durante la noche. Se quedó allí un rato, sin saber si moverse o respirar. No estaba acostumbrado al silencio de los demás en su casa. Hacía que el lugar pareciera más pequeño, casi sagrado. Salió en silencio, con las botas rozando la hierba de la mañana, y comenzó sus tareas. Las gallinas estaban inquietas. La mula se quejaba, y el sol ya le mordía la nuca, aunque apenas había amanecido. Para cuando regresó, Marta, a quien había oído susurrar a Annie una vez mientras dormía, estaba sentada erguida, sujetándose el vientre con ambas manos como si intentara llevar el ritmo de algo en su interior. Lo miró, pero no lo miró a los ojos. «No deberías estar despierto», dijo, dejando la ropa en la mesa. «Necesitas descansar». Su voz era seca, pero firme. El descanso no alimenta a un niño. Quiso discutir, pero no encontró palabras lo suficientemente fuertes como para desafiar el orgullo silencioso en su tono. Así que, en lugar de eso, fue a buscar agua, la puso en la estufa e intentó ocultar la torpeza de sus movimientos. El ritmo del día le resultaba familiar. Fuego, lavar, remendar, alimentar. Pero tener a alguien más en la casa hacía que cada movimiento se sintiera nuevo, frágil, observado. Annie se despertó poco después y corrió directa a ayudar como si siempre hubiera pertenecido a esa cabaña. Trajo huevos con ambas manos. Uno crujió en la palma, riendo suavemente por el desastre. Thomas se sorprendió sonriendo y se dio la vuelta antes de que ella se diera cuenta. Marta se levantó lentamente. Apoyándose en el poste de la cama, salió. El aire titilaba con calidez, las abejas se afanaban en las flores silvestres junto a la cerca. Se quedó quieta un buen rato,
apenas respirando, con el vestido rozando las tablas sin pintar. Desde donde Thomas trabajaba cerca del granero, podía verla, con la espalda recta a pesar del peso que cargaba, una mano apoyada protectoramente sobre su vientre. Caminaba junto al poste de la cerca, rozando con las yemas de los dedos cada tabla desteñida por el sol, como si memorizara la textura de la seguridad. Era la primera vez que se daba cuenta de lo joven que era en realidad. Su rostro se suavizaba bajo el cansancio. Después del desayuno, insistió en trabajar. «Ya has hecho suficiente», dijo él, pero ella negó con la cabeza. «¿Puedo lavar, remendar o barrer algo?» Le entregó una cesta de ropa sucia, en parte porque no sabía cómo negarle su dignidad. Al mediodía, había limpiado el porche, lavado la ropa de cama y organizado la poca comida que le quedaba. La observó en silencio, sintiendo gratitud e inquietud a la vez. La forma en que se movía, la suavidad, la deliberación, el cuidado en cada pequeño acto, trajo calidez a un hogar que creía insalvable. El silencio entre ellos se volvió reconfortante, entretejido con suaves sonidos de trabajo, pero por debajo se percibía la atención como el zumbido sordo de una tormenta lejana. A media tarde, una sombra cruzó el patio. El sonido de cascos rompió la quietud. Thomas levantó la vista y vio a Clint Rohr cabalgando desde la cresta, con el pelaje oscuro contra la luz y una sonrisa afilada como el alambre. «Vaya, si es Calder», gritó con la voz impregnada de falsa alegría. «No te imaginaba caritativo». Thomas no dijo nada. Dejó el martillo lentamente. Al poste de la cerca, con el cesto de la ropa sucia en las manos. Su rostro palideció. Clint se ladeó el sombrero. «Buenas tardes, señora Lee. Parece que ha encontrado un buen nuevo jefe». Annie se acercó a su madre, agarrándose la falda. Thomas sintió que el aire se tensaba. «Será mejor que des la vuelta», dijo Thomas. Uniformemente. Clint rió entre dientes. «Un momento. Solo estaba presentando mis respetos. Una mujer debe alquiler atrasado, ¿sabes? Al sheriff le gustaría saber que está acumulando deudas otra vez». La voz de Marta tembló, pero no se quebró. «No tienes ningún derecho sobre mí». «¿Derecho?» La sonrisa de Clint se ensanchó. «No, señora. Tengo memoria. Y por aquí, es casi lo mismo». Antes de que Thomas se diera cuenta, su mano había alcanzado el rifle que descansaba junto a la pared del granero. Clint vio el movimiento y rió, levantando las manos. «Cuidado», la llamó. «Solo soy un mensajero. No vale la pena morir por una mujer fugitiva, ¿verdad?» Dio la vuelta a su caballo y escupió en la tierra. «Se avecinan tormentas. No puedes mantenerla escondida para siempre». Luego se alejó cabalgando. El polvo se alzaba como una maldición tras él. Marta se quedó rígida junto a la valla hasta que se desvaneció el último eco. Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Thomas se acercó lentamente. «No volverá», dijo, aunque ni siquiera él lo creía. Ella lo miró y, de verdad, fue el primer encuentro real entre sus ojos. «Siempre vuelve. Hombres como él siempre lo hacen». El resto de la tarde transcurrió en un silencio incómodo. El cielo se espesaba con el calor, las nubes se alzaban en capas magulladas. Annie tarareaba para sí misma mientras cepillaba al alcalde, intentando disipar la tensión del aire. Marta trabajó hasta que le temblaron las manos, luego se dejó caer en los escalones del porche, con el mundo dando vueltas a su alrededor. Thomas se arrodilló a su lado y le presionó un paño húmedo en la frente. «No tienes que demostrar nada aquí», murmuró. «No estoy demostrando nada», susurró ella. «Estoy sobreviviendo». Las palabras se le quedaron pesadas en el pecho. Él también había vivido años sobreviviendo. Pero de alguna manera las de ella sonaban más duras. Al caer el crepúsculo, el primer trueno murmuró en las llanuras. Cenaron en silencio,
interrumpido solo por la pequeña risa de Annie cuando un relámpago brilló afuera y Thomas fingió no inmutarse. Después de la comida, Marta habló. Suavemente. Una vez fui maestra, dijo con la mirada perdida. Allá en el este, antes de que la fiebre se llevara a mi marido. Vinimos al oeste para empezar de nuevo. Pensé que encontraría paz. En cambio, su voz se fue apagando. Thomas esperó, la luz del fuego le titilaba en el rostro. Clint le ofreció trabajo cuando nadie más lo hacía, continuó. Dijo que podía pagar con tareas, luego con compañía. Cuando le dije que no, dijo que mi deuda me encontraría de todos modos. Se llevó las manos al vientre, así que corrí antes de que él pudiera decidir cuánto valía. A Thomas se le hizo un nudo en la garganta. Se miró las manos, llenas de cicatrices y callos, y se preguntó qué clase de hombre veía sentado frente a ella. Hiciste bien, dijo finalmente. Te escapaste. Sonrió levemente, con una curva cansada en los labios. Solo espero que huir no le cueste lo mismo a esta niña. La tormenta afuera arreció, la lluvia comenzó a golpear suavemente el techo. Annie se durmió junto a la chimenea, con los deditos enredados en los flecos de la alfombra. Marta se levantó para cubrirla con una manta, pero un dolor repentino la agarró. Jadeó, agarrándose al borde de la mesa. Thomas la sujetó antes de que cayera, rodeándola con el brazo. De vuelta. Su respiración se volvió rápida y superficial. Solo un calambre, intentó decir, pero la mentira tembló en su voz. Es temprano, pero demasiado temprano. La ayudó a sentarse en la silla. Necesitas descansar. Mañana iré a buscar a la señora Gray. Ella negó con la cabeza. Mañana podría ser demasiado tarde. La lluvia arreció, tamborileando sin parar en el techo. Thomas avivó el fuego, observando su rostro pálido bajo la luz parpadeante. Parecía más pequeña, pero sus ojos, esos ojos color lluvia, reflejaban una calma feroz. Deberías habernos dejado, murmuró después de un rato, con la voz apenas audible. Habría sido más fácil. Tal vez, dijo, pero no habría vuelto a dormir si lo hubiera hecho. El silencio que siguió estaba lleno de cosas que ninguno de los dos se atrevió a decir. Afuera, los relámpagos iluminaban el cielo blanco, proyectando sus sombras contra las paredes de la cabaña. El viento presionaba las ventanas como una mano impaciente. La mirada de Marta se desvió hacia la puerta, hacia los campos oscuros que se extendían más allá. Volverá, susurró. Él no dejará que lo que cree poseer simplemente desaparezca. Thomas miró hacia su rifle, luego de nuevo hacia ella. Déjalo venir. Ella lo miró a los ojos, sorprendida por la tranquila seguridad en su tono. Por un instante, el miedo en su rostro se transformó en algo más. Una confianza frágil y temblorosa como la luz de una vela. Un largo trueno resonó por el valle, sacudiendo las paredes. Annie se despertó en sueños. Thomas se levantó y revisó el pestillo de la puerta. Luego regresó a la silla junto a Marta. La luz del fuego danzaba por la habitación, tiñéndolo todo de oro y sombras. No volvió a hablar. No quedaba nada que prometer. Pero cuando la miró, supo la verdad que aún no podía nombrar. La misericordia ya se había convertido en deber, y el deber se estaba convirtiendo en algo más profundo. Afuera, los postes de la cerca estaban bajo la lluvia, sus pálidas formas brillando contra la oscuridad. A lo lejos, un solo jinete observaba desde la cresta, inmóvil, hasta que la tormenta lo tragó por completo. La tormenta llegó como un juicio, repentina y salvaje, azotando el valle con relámpagos blancos. Los vientos gritaban a través de los álamos, doblándolos como si la tierra misma se preparara para lo que estaba a punto de suceder. Dentro de la cabaña, las paredes crujieron, la puerta se cerró y la pequeña llama de la linterna tembló en su jaula de cristal. Thomas estaba de pie junto a la ventana, con la mandíbula apretada, agarrando con una mano el marco de madera mientras la lluvia azotaba los dolores.
Marta gritó, un sonido agudo y estrangulado que le heló el corazón en el pecho. Se giró. Estaba inclinada sobre la mesa, con ambas manos apretadas contra el vientre, el sudor brillando en su rostro a pesar de la corriente de aire frío que barría la habitación. El bebé estaba por llegar. Demasiado pronto, demasiado rápido. Annie se agachó junto a su madre, con los ojos muy abiertos, agarrando un paño húmedo como un arma contra el dolor que no podía combatir. Las botas de Thomas golpearon el suelo con fuerza mientras se acercaba a ellos. «Es la hora». Marta jadeó, con la voz quebrada. «Ya viene». No sabía qué hacer. Había ayudado a nacer terneros y potros. Nunca algo tan frágil, tan humano. El pánico le raspó la garganta. Se agarró el sombrero y el rifle en un solo movimiento. «Quédate con ella, Annie. Mantén el fuego encendido». La chica asintió, temblando. Sus labios susurraban palabras que parecían oraciones. Thomas abrió la puerta de golpe, la tormenta rugiendo contra él como un ser vivo. Corrió bajo la lluvia, con las botas hundidas en el barro, el viento arañándole la cara. Cada paso se sentía más pesado, su cuerpo luchando contra el cielo. La señora Emmeline Gray vivía a media milla al este, cerca de la iglesia. Los relámpagos iluminaban el camino con violentos estallidos, los postes de la cerca destellaban blancos, los árboles se retorcían como fantasmas. Gritó su nombre al acercarse a la puerta, con la voz desgarrada por el viento. La puerta se abrió antes de que llegara, la luz de la lámpara se derramó. Y allí estaba ella, de pelo alegre, delgada como un palo, pero fogosa, poniéndose ya el abrigo. «Marta lee», gritó por encima del trueno. «El bebé viene». Ella no preguntó ni una palabra más. En cuestión de segundos, estaba montada en su yegua detrás de él, agarrando su morral de sábanas y tinturas. Cabalgaron con fuerza, la lluvia, los cascos golpeaban sus rostros, el barro y el agua, hasta que la cabaña apareció a la vista, con sus ventanas brillando tenuemente a través de la tormenta. Dentro, Annie había obedecido. El fuego rugía con fuerza, las toallas se calentaban en la chimenea, y Marta yacía en la cama, respirando entrecortada y agitadamente. Cuando Thomas irrumpió, empapado, la señora Gray tomó el mando con silenciosa urgencia. «Tú», le dijo a Thomas, «hierve más agua. Tú, pequeño, quédate cerca de ella. Necesitará verte». Él obedeció, aunque le temblaban las manos. La tetera vibró al ponerla sobre las llamas. Cada grito de Marta lo atravesaba como un clavo. Quiso mirar para ayudar, pero el miedo lo inmovilizó. Había visto tormentas arruinar campos, ganado ahogado, hombres fusilados sin piedad, pero nada comparado con el sonido de una mujer luchando por la vida con solo su voluntad. Entre contracciones, Marta tomó la mano de Annie. «No llores, cariño», susurró con voz temblorosa. «Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora». Annie se mordió el labio, intentando no sollozar. «Vas a estar bien, mamá». Las horas se desdibujaron. El tiempo se convirtió en truenos y aliento. Lluvia y luz de fuego. Thomas avivó las llamas, se secó el sudor de la frente, buscó telas, cualquier cosa para alejar el terror que lo desgarraba por dentro. Entonces se oyó un grito, profundo, roto, tan crudo que acalló el viento exterior. Se giró hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. La señora Gray gritó, un empujón más, y luego silencio. Un silencio tan amplio y frágil que creyó que el mundo se había acabado. Duró solo un instante. Luego se oyó un llanto, pequeño, agudo, puro como el canto de un pájaro al amanecer. El sonido atravesó la tormenta, partiéndola en dos. Annie jadeó y rió entre lágrimas. «Mamá, está llorando». Thomas sintió que le flaqueaban las rodillas. Se dio la vuelta, tapándose la boca, con los ojos ardiendo. La señora Gray levantó al recién nacido, rojo y resbaladizo, lo envolvió en una manta y se lo entregó a Marta, que apenas podía levantar los brazos.
Es un niño, susurró. Uno fuerte. Su rostro estaba pálido como la cera de una vela, pero al mirar a Thomas, había un orgullo silencioso, un gracias. No tenía fuerzas para hablar. Él asintió, incapaz de respirar. La tormenta empezó a amainar, los truenos se dirigían hacia el este, dejando solo el suave silbido de la lluvia. La señora Gray limpió y atendió con manos firmes. Annie se sentó junto a su madre, sosteniendo el pequeño bulto con asombro, sus deditos acariciando la mejilla del bebé. Thomas salió a vaciar el agua sucia. El aire era cortante, frío, cargado con el aroma a tierra mojada y cedro. Se apoyó en el poste del porche, respirando con dificultad, mirando fijamente la oscuridad donde el camino desaparecía entre las colinas. Fue entonces cuando vio la luz, tenue, lejana, moviéndose entre los árboles. Una linterna, luego otra. Se le aceleró el pulso. Jinetes. Volvió a entrar en silencio, cerrando la puerta sin hacer ruido. Señora Gray, dijo en voz baja. Que entren. Alguien viene. Marta se movió débilmente. Clint, susurró, abriendo los ojos de golpe. Nos encontró. Thomas agarró su rifle y volvió a salir a la lluvia. Las linternas se acercaron. 2, quizá 3 caballos. Un relámpago brilló y en ese breve destello de luz vio una silueta, un sombrero ancho, un abrigo largo, el destello de una pistola. Thomas se dirigió hacia la valla, con el corazón latiéndole con fuerza, la bota hundiéndose en la tierra resbaladiza. Ya es suficiente, gritó por encima de la tormenta. La voz de Clint se oyó, burlona. Vine por lo que es mío. No es tuya, respondió Thomas. Nunca lo fue. Un trueno retumbó bajo y pesado. La lluvia arreció de nuevo. Clint rió. Un sonido seco y cruel. Eres un necio, Calder. ¿Crees que un peón de campo de buen corazón puede enfrentarse a hombres como yo? Thomas levantó el rifle. Ponme a prueba. Nadie se movió. Entonces, un disparo brilló en la oscuridad. El chasquido resonó por todo el valle. Los caballos se asustaron, encabritándose. Thomas contraatacó, y el retroceso le impactó en el hombro. No supo si le dio a alguien, solo que la linterna de Clint cayó y se hizo añicos en el barro. La lluvia se tragó el fuego al instante, volviendo a oscurecer la noche. Cuando cayó el siguiente rayo, Clint había desaparecido. Solo un caballo galopó entre los árboles, con sus cascos desapareciendo en la distancia. Thomas permaneció temblando, empapado, con el rifle pesado en las manos. La lluvia ya le había lavado la sangre de los nudillos, si es que la había tenido. Se dio la vuelta y caminó lentamente de vuelta a la cabaña, arrastrando las botas por el barro. Dentro, el calor y la luz lo envolvieron por completo. Marta estaba despierta ahora, con el bebé en brazos, la luz de la tormenta titilando sobre su piel húmeda. Annie levantó la vista, con el alivio reflejado en su rostro. ¿Lo mandaste lejos?, preguntó. Thomas asintió una vez. No volverá esta noche. La señora Gray lo miró. Vio la verdad en sus ojos, pero no dijo nada. Se limpió las manos en el delantal, susurró una oración y empezó a preparar su mochila. Marta abrazó al bebé, rozándole la mejilla con el pulgar. Está a salvo, murmuró. Nos salvaste, dijo Thomas, negando con la cabeza. Voz de caballo. No, señora. Te salvaste. Yo me quedé donde tenía que estar. Afuera, la lluvia se ablandó hasta convertirse en niebla. El fuego del interior brillaba suave y rojo, tiñendo cada rostro de ámbar. Annie se apoyó en él. Agotado, apoyó una mano en su hombro, sintiendo que algo se movía silenciosamente en su interior, algo enterrado hacía tiempo, que cobraba vida. La tormenta había amainado, pero en el silencio que siguió, el aire aún se sentía cargado, como si la tierra misma contuviera la respiración. Y mucho más allá de la cresta, bajo un álamo doblado, regresó el tenue resplandor de una linterna.
Su portador se arrastraba desde el barro, herido, sonriendo entre dientes. Clint Rohr aún no había muerto. La mañana corría lentamente por el valle, suave y pálida después de la tormenta, tiñendo los campos húmedos de una luz plateada. El aire olía a barro y humo, el silencio del amanecer solo roto por el débil llanto de un recién nacido y el goteo de la lluvia en el alero. Thomas estaba sentado en el porche, con una manta sobre los hombros, las botas aún cubiertas del barro de la noche anterior. Su rifle se apoyaba contra el poste a su lado. No había dormido. Cada crujido de las tablas, cada cuervo lejano, le hacían girar la cabeza hacia las colinas, casi esperando el sonido de cascos. Tras él, la cabaña brillaba tenuemente bajo la luz. A través de la puerta abierta, pudo ver a Marta dormida, con el bebé acurrucado en sus brazos, Annie acurrucada a su lado como un pequeño ángel guardián. La visión despertó algo en lo más profundo de su ser, una pieza que no sabía cómo llevar, y el temor de que no durara. La tormenta había limpiado el mundo, pero lo había dejado en carne viva. Los charcos brillaban como espejos en el patio. El humo se elevaba tenuemente de la chimenea, recto y pálido contra el amanecer. Por un momento, el silencio se sintió sagrado, pero Thomas sabía que la paz rara vez duraba mucho allí. Una granada de caballos desde el campo inferior. Se levantó rápido, con el corazón roto, y vio al sheriff Dabbs cabalgando por el sendero con 2 hombres del pueblo detrás. El sheriff, un hombre mayor de barba canosa y ojos amables pero cautelosos, desmontó lentamente, tocándose el sombrero. La mañana la llamó. Dijo: «Oí disparos anoche. La gente está hablando». Thomas asintió. Era Ro. El sheriff tensó la mandíbula. «¿Lo viste caer?» «Vi que lo habían golpeado. No puedo decir más». Dabbs lo observó un buen rato y luego miró hacia la casa. La mujer y el niño estaban a salvo. El sheriff se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo húmedo. «Escuché que era su inquilina. El pueblo querrá saber qué pasó. Y ya sabes lo rápido que corren las lenguas en el aire seco». Thomas sostuvo su mirada. «No es una inquilina. Es una persona. Vino a llevársela. Le dije que no». La mirada del sheriff se suavizó. «No tienes que defenderte conmigo, hijo. Solo necesito que la verdad quede clara antes de que los chismes la tergiversen». Antes de que Thomas pudiera volver a hablar, una puerta se abrió con un crujido tras él. Marta salió a la luz de la mañana, con el bebé en brazos y Annie asomándose por detrás de su falda. Su rostro seguía pálido, pero su postura firme, orgullosa incluso. Habló antes de que Thomas pudiera hacerlo. Clint Rohr intentó reclamar lo que no era suyo. «El señor Calder nos defendió. Si la ley dice que eso está mal, entonces tal vez la ley necesite una enmienda». El sheriff parpadeó y asintió una vez. Lento. «No, señora. La ley no te molestará. Supongo que los pueblos ya estaban hartos de gente como Rohr». Miró hacia el horizonte donde el camino se desvanecía en la niebla. «Si está ahí fuera, lo encontrarán. Y si se ha ido, bueno, ahora es decisión del Señor». Thomas exhaló, aunque la tensión aún le apretaba el pecho. El sheriff volvió a montar, ajustándose el sombrero. «Haré correr la voz de que actuaste en defensa. No tendrás nada que objetarme». Cuando se marcharon, el valle volvió a quedar en silencio, salvo por el suave murmullo del viento que rozaba la hierba mojada. Marta estaba de pie junto a la barandilla del porche, con los ojos cerrados, respirando el aire limpio de la mañana. Annie se aferró a su pierna, tarareando en voz baja. El bebé se movió. Su pequeña mano se alzaba como si quisiera tocar el cielo. «Deberías descansar», dijo Thomas con dulzura. Ella sonrió levemente. «Descansar es diferente cuando no estás corriendo». Entraron juntos. Marta acostó al bebé en la cuna que Thomas había tallado durante la noche. La madera aún olía a pino y esfuerzo. El tallado a un lado era irregular, tosco, pero hermoso a su manera. Annie trazó las letras con un dedo.
¿Esos son nuestros nombres?, preguntó. Thomas asintió. Tuyo y de tus hermanos. Pensó que eso lo haría sentir como si ya perteneciera. Marta miró la cuna, luego a él. No tenías que hacerlo. Se encogió de hombros, avergonzado. No le parecía bien no hacerlo. El día se calentó lentamente. La luz del sol se filtraba por la ventana, atrapando mohús de polvo que danzaban como pequeños espíritus sobre la manta del bebé. Thomas arregló la barandilla del porche mientras Marta cocinaba. El olor a harina de maíz frita invadía la casa, mezclándose con el dulzor de la leche y el humo. Por un momento, pareció algo común, como lo que sería la vida si el mundo dejara de exigir pagos. Al mediodía, la gente del pueblo empezó a aparecer en la cerca. Primero unos cuantos jinetes, luego una carreta, con rostros curiosos y cautelosos. La noticia se había extendido más rápido que el viento. Se quedaron allí, susurrando. Algunos asintieron cortésmente, otros simplemente se quedaron mirando. Annie se escondió detrás de la puerta. Marta mantuvo la barbilla en alto, pero le temblaban las manos mientras servía el guiso en cuencos. Thomas salió al porche con los brazos cruzados. «Pueden irse todos», gritó con voz tranquila pero firme. «No hay nada que ver aquí». Una mujer del pueblo, señora Lively, levantó la mano. «Nos acabamos de enterar. Hubo una pelea. Que Clint se ha ido». «Se ha ido», dijo Thomas simplemente. «Y eso es todo lo que hace falta decir». La multitud se quedó, insegura. Entonces el viejo señor Pique, el herrero, se quitó el sombrero. «Tenitsdone, esed, bois raf. Good riddance. Others murmured in agreement. One by one they turned their wagons, their horses, their curiosity, and drifted away until only silence remained. Marta exhaled, sinking into a chair by the door. They never let me forget it», she whispered. Thomas knelt beside her. «Let them talk. You did nothing wrong». She looked up, tears glimmering. «People always find wrong in a woman who survives». The words cut deep. I wanted to answer to promise her peace. But something in her eyes told him she didn't need promises. She needed presence. So stood there kneeling quietly until the moment passed. Afternoon melted into evening. The sky turned gold again, the way it at that first night Ed found her. The valley hummed with crickets and wind. Marta fed the baby while Annie cut her with a piece of broken bone. Thomas sat outside carving a new fence post, the rhythm steady, grounding. When the light softened, Marta came to the doorway. The child slept, his small breast a tender rhythm behind her. She watched Thomas work for a long time before speaking. «You saved us», she said quietly. «But what will you do now?» He paused, wiping sweat from his brow. «Same thing I did yesterday. Work. Fix what's broke. Keep the place standing». She stepped closer, her voice gentle but sure. «And if we stayed, would that break or mend it?» He looked up. The question between them like a fragile bridge. «You don't owe me anything», he said. «I know», she whispered. «That's why I'd stay». The silence that followed was softer than any music. The setting sun turned her hair to gold, the same color as the wheat swaying behind her. Later, after supper, Annie fell asleep by the fire again, curled with her doll. The baby rested in the cradle, dreaming small dreams. Thomas sat across from Marta, the glow of the flames tracing the edges of her face. «I don't know how to be Someone's husband anymore», he admitted quietly. She smiled. «Then don't be. Just be kind. We'll learn the rest together». He looked at her, the truth of it washing through him like light after rain. Then, slow as prayer, he reached across the table. She met his hand halfway. Their fingers touched, not in haste, but in recognition. Outside the town slept, the valley breathed. The moon rose white over the hills,
shining across the waters like forgiveness. In that silence, something shifted, unseen, but certain. The kind of peace that doesn't shout, that doesn't announce itself, but settles the where wounds once lived. Before the lamp burned out, Thomas whispered, "You rest safe here, both of you." Martha looked at him, eyes soft and shining. "And you?" Smiled faintly, maybe for the first time in years. The wind sighed through the fence posts, carrying the scent of rain and wild flowers. The baby stirred and went quiet again. And as the last embers faded, Thomas rose, stepped outside, and looked toward the horizon one final time. Far off, the first stars had begun to bloom. Small, defiant lights over a land that had seen too much darkness. Behind him, inside that little wooden cabin, the sound of peace began to root itself deep.